Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Holosanación. Yo me llamo Lizzy y el día de hoy les quiero contar un poquito sobre lo que he estado viviendo las últimas semanas y en dónde he estado. También un poco es la razón por la que no he subido videos, la verdad, porque de que tengo muchas cosas que hablar, sí. Quiero terminar de hablar como de lo de los amigos, que es en lo que nos quedamos. Y nos quedamos en una parte que me parece muy importante, que es la de hablar sobre las malas amistades, ¿no? Sobre los malos amigos. Y no tanto los que son abiertamente malos, sino los que a veces nos cuesta darnos cuenta que no están en realidad aportando nada a nuestra vida o que a veces hasta nos están quitando. También quiero hablar sobre algo que no se habla mucho, que es el duelo por perder amigos, porque se pierden amigos de diferentes formas y cómo no hablamos sobre ese tipo de duelos, a diferencia de cómo se termina como las rupturas en parejas, que de hecho sí se habla un poquito más y así, pero no hablamos mucho de las rupturas amistosas. Esa es otra cosa de las que quisiera hablar. Quiero hablar sobre un tema que ahora que he estado acá así como que lo he tenido muy en la cabeza y he estado como pensando y cocinando cómo quiero hablarlo, porque también se me hace súper importante. Y sí lo tenía notado, me di cuenta viendo como que mis apuntes y cositas así que hago, que sí quiero hablar sobre eso, pero como que lo dejé como una acotación porque todavía no me llegaban suficientes cosas como para construir un temario al respecto, ¿no? Aunque no manchen, o sea, ahorita que me puedo pensar, digo, es que no hay demasiado de qué hablar. Y eso es sobre el lado oscuro de la medicina, el lado oscuro de toda la ciencia médica y todas esas cosas, porque yo soy médico, entonces hay muchas cosas de qué hablar de eso, desde la parte... Sí, quiero hablar también de las partes bonitas y eso es algo que les quiero contar en este video específicamente, y también un poquito en contraste con las cosas que vi acá, que tampoco son tan bonitas del todo, pero que sí son pedagógicas, o sea, de las que sí se puede aprender mucho. Pero específicamente quiero hablar sobre el lado médico oscuro, que no se habla mucho, a veces no se le da mucha voz porque se ha tendido como que a endiosar mucho a los médicos, de que ay, los héroes y si por siempre héroes y así. Y la verdad es que sí es una profesión en donde tú tienes el regalo de sentir que estás ayudando a alguien y te das cuenta que en realidad fuiste un eslabón importante en la vida de esa persona. Les voy a contar ahorita una historia ahorita sobre eso. Pero más allá de eso, no es tomártelo como con esa soberbia, y es algo súper común que pasa en el gremio médico, que hay mucha soberbia y mucho... Sí, hay como mucho ego. Y también hay una caída grande como de la ciencia, en donde está bateando todo otro tipo de conocimiento y de cosas que también forman parte de la salud, pero como no son medibles y cuantificables, prefieren solamente rechazarlas porque no les entienden, porque se entiende con el corazón y se entiende con el espíritu, no con la mente. Entonces en el mundo de la ciencia y en el mundo médico y en todo esto es mucho como de mente. Algo que se polarizó a ese lado porque desde un inicio las sanadoras han sido energía femenina, o sea, mujeres, ¿no? No solo de que en mujeres, sino que todos los sanadores, o sea, quienes se consideran sanadores, fueran hombres o mujeres, siempre tuvieron más como que esta conexión hacia el espíritu, hacia la naturaleza, hacia este don como de intuir, de escuchar, de empatizar, de entender, de conectar con la persona que buscaba sanación y ayudarle a despertar en ella misma al sanador que hay dentro de cada uno de nosotros, para nosotros comenzar a tomar las decisiones, no desde este modelo paternalista de, oh, yo te voy a decir qué hacer porque yo soy y tú no sabes nada, y toda tu responsabilidad delegar, o sea, delegar tu responsabilidad, o sea, siempre dar tu responsabilidad, y más que solo eso es también entregar la voluntad y entregar el veredicto final de lo que va a ser tu salud. Y eso es algo que yo les conté que me pasó en mi propia historia y un video sobre esto, de todo lo de la neuralgia, el trigémino, y cómo a mí ya me habían dicho que no, que nunca me iba a curar y cosas así. Y pues aquí estoy, ¿no? Entonces yo soy una historia, yo viví esas cosas y luego aparte soy médico. Entonces como que ahora entiendo mucho también de por qué viví lo que viví, y ahí es cuando tú le agradeces a todo lo que te pasó, aunque la historia no siempre fue bonita, aunque hubo cosas difíciles, no solo para ti, sino para otras personas. Pero bueno, por eso quiero hablar sobre ese tema. Entonces esos son los dos temas ahorita que traigo cocinando, de los que quiero subir video, como para darles una probadita, una probadita de lo que se viene. Entonces quiero hablarles ahora un poquito de lo que he estado haciendo. Lo primero que les iré contar es el lugar en donde estoy. Yo estoy en el país de Guatemala.
Estoy específicamente en un departamento que es como una parte, es como toda una región de Guatemala que se llama Huehuetenango. Es un lugar que digamos que el departamento está dividido en dos y esta parte es el lugar, es un municipio, se consideraría municipio, pero está un poquito más grandecito, o sea, hay lugares donde puedes tomar autobús, hay tiendas donde puedes comprar muchas cosas, está el mercado grande, o sea, es un centro como de comercio, de alguna forma, donde la gente llega, compra, vende, etcétera, etcétera. Y también lugares donde puedes tener atención médica, atención odontológica. Es como de alguna forma un lugar de reunión de todas las aldeas, porque todo alrededor hay muchas aldeas, o sea, no sé cuántas son, o sea, pero de lo que escuché son como más de 10, o sea, son muchas pequeñas aldeas donde ahí sí no son centros grandes, son como si fueran, digamos, ranchos, o sea, la gente vive en condiciones completamente rurales, allí no vas a encontrar, en muchos de esos lugares no vas a encontrar médico, no vas a encontrar, sí, o sea, no vas a encontrar atención médica, ni... Y son personas en donde no hay muchos carros, por ejemplo. O sea, si tú quieres transportarte a un lugar, dependes completamente del transporte público. Sí veo que se mueven mucho en moto, hay muchas personas moviéndose en moto. Y viví un contraste bien raro, o sea, estuvo bien interesante porque yo les puedo contar varias cosas que me gustaron. Entre ellas, el mercado. Había un mercado y como les digo que había muchas personas viniendo a vender de aldeitas, entonces había muchas cosas orgánicas, de que una señora que sembró su cilantro así de que en su patio y luego agarra, lo corta y se lo va y lo vende al mercado y tú se lo compras. O sea, son cosas que para mí son difíciles de encontrar en la otra ciudad de México en donde estoy. Tengo que ir específicamente a un mercado orgánico y que solamente es de temporada, que por ejemplo ahorita no está abierto ese mercado, si estuviera ya no lo tendría. Conseguí sal así de la piedra, o sea, la piedra de sal, porque ahí recolectan mucha sal, o sea, o les traen mucha sal de puertos cercanos o de lugares cercanos. Había cacao así de que para aventar para arriba, o sea, de que grandes costales de cacao de las personas que tenían sus cacautales y agarraban. Eran de que no vi súper demasiados, de que, todo este lugar de cacao, pero se veía como que cada quien tenía su propia producción chiquita, que tal vez ellos no eran los productores, que conocían un compadre y así, que les traía productos. También muchos huevitos así como de gallina, las personas que tenían sus gallinitas iban a vender como de 10 huevitos diarios, porque pues es una producción chiquita. Generalmente una gallina pone un huevo un día sí y un día no, un día sí y un día no. Entonces, sí, como que era una producción que me gustaba mucho porque era bien orgánica. Ahí le dicen criollo, o sea, cuando tú estás buscando algo orgánico, como por ejemplo, sí, o sea, que estás buscando limones de un árbol que tenía alguien y que cortó limones y te los trajo, tenías que decir criollo, ¿no? Ya después me daba risa porque ya me conocían en el mercado, como está chiquito y pues íbamos seguido. Luego ya que iba llegando comenzaban, este es criollo, o sea, ya me ofrecían todas las cosas porque sabían que eso es lo que yo más buscaba. O sea, si yo agarraba de que limones, las frutas, agarraba de los duraznitos criollos así de montaña, las manzanitas igual chiquitas de las de montaña, o sea, yo intentaba agarrar todo lo que fuera de las personas de ahí y comprarle a productores pues chiquitos, o sea, sin ya estar, o sea, me sentía muy bien de poder dar de tener ese intercambio con personas que ya ellos iban a ser como los últimos beneficiarios, ¿no? A diferencia de los grandes supermercados en donde vas, tú compras frutas y así, pero pues todo se va a transnacionales o empresas súper grandes, más que pues a productores locales, ¿no? Entonces eso me encantó, encontré un chorro de frutas, un montón de cosas súper bonitas, así que me alegraban el día de verlas, de que betabeles, no sé, muchas cosas así bien lindas. Me encantaba el mercado. También otra cosa que me gustaba es que todo estaba súper cerquita, entonces no usábamos mucho carro, nos la pasábamos caminando mucho y como era una montaña, pues el pueblo está construido así pues como en una loma, ¿no? Entonces todo eran subidas y a veces así andamos ya todas cansadas de que subiendo porque pues también es más alto y yo venía del nivel del mar, entonces sí, de pronto sí sentí como que el rigor al inicio, pero al final me gustaba mucho también eso de caminar. Es que sí, era esta parte, estoy como ambivalente porque por una parte estaba padre que estaban abiertos como que incluso enseñarte palabras y tú poder como que decir ciertas palabras y así como darte a entender con ellos de que mire para abajo, mire para arriba, o sea, decírselos en su dialecto, pero a veces también era muy difícil porque no llevaban a ningún traductor
y pues para ponerles de que cómo se tenían que poner sus gotitas o lo que tenían o así, pues todos se los tenías que escribir, a veces con signos o solamente números, que era lo que sí entendían. Entonces sí fue todo un reto, porque les digo que aquí hay muchas aldeas. Entonces la mayoría de las personas que viven en la ciudadcita esa, pues en el municipio, pues sí hablan español. Pero todos los que vienen de las aldeas de alrededor, pues no, muchos no hablan español, sobre todo las personas grandes y los niños chiquititos. Los que hablan español son como los de mediana edad que por alguna razón tuvieron que irse, no sé, a estudiar o a trabajar, o que se casaron y se fueron a vivir a una ciudad y ahí como que hablaron más español. Pero los niños chiquititos que crecen en los ranchos, pues la abuelita y todos hablan el dialecto, entonces no hablan español. Y los muy grandes, pues que ya no tuvieron la oportunidad de aprender, pues tampoco como que tienen tanto la necesidad de, porque la mayoría del tiempo pues la pasan en sus aldeas y en sus lugares, en su casa. Entonces de pronto sí era la verdad un reto bien grande como comunicarse y dar a entender esas cosas y darte cuenta que en realidad es bien difícil que estas personas tengan acceso a una atención en salud adecuada, porque no hay, o sea, es difícil explicarles que la enfermedad que tienen, que la diabetes es algo que se tienen que controlar, que hay ciertas cosas que se recomiendan no comer, que cambiar el estilo de vida. Y me llama mucho la atención porque a pesar de que viven en la naturaleza, de que sus trabajos son trabajos de, pues sí, de moverse, hacer ejercicio en el campo, en esto y en el otro, de verdad que los productos de mala calidad están por todos lados. O sea, por todos lados, y son súper baratos. O sea, esa es una de las cosas que me di cuenta. Que por más que fuéramos de pueblitos chiquitos, siempre había una tiendita, y esa tiendita, o sea, era más difícil encontrar frutas y verduras como de variedad y cosas así, o fibra o cosas así, que encontrar sodas, cerveza, cosas como sabritas, o sea, comida chatarra, comida basura, literalmente. Era mucho más difícil eso. Y pues la gente, si eso es lo que le llega, pues eso es lo que comen. Y obviamente hay mucha enfermedad de este tipo. Nosotros le decimos, en todo lo de la medicina del estilo de vida, se le dicen desiertos nutricionales, creo. Que son lugares que a más de 10 kilómetros a la redonda no hay una tienda o alguien que te surta comida de calidad, como granos enteros, suficiente variedad de hortalizas, de frutas, de verduras, de fibra, de leguminosas, etcétera, etcétera. Y pues como son personas que tampoco es como que van a tener mucho dinero, si tienen como que gallinitas o así, tampoco es como que van a estar comiendo todo el tiempo carne o cosas así. O sea, para ellos es como que un súper wow decir vamos a matar a una gallina o algo así, ¿no? Y pues también sabemos que la proteína es importante. Mucho menos van a encontrar proteína vegetal como tofu, edamames o cosas así, ¿saben? Entonces sí, o sea, definitivamente vi de primera mano cómo sí existen estos desiertos de donde no encuentras, o sea, desiertos a nivel nutricional, en donde no vas a encontrar este tipo de cosas. Y si las encontraban, pues era viniéndose para acá, pues sí, a Cajacal, donde estábamos, donde había pues un mercado, donde había cosas así. Entonces, pues bueno, uno creería que porque viven literalmente rodeados de montañas, rodeados de naturaleza, o las personas de las aldeas literalmente viven en el campo, tú creerías que van a encarnar la sabiduría de la naturaleza, que van a querer buscarla o cosas así, y la verdad es que no es así. O sea, yo me quedaba sorprendida de la desconexión que tenían con la naturaleza, con su cuerpo y con todo esto muchas personas. O sea, uno creería que, o viceversa, lo podríamos agarrar con el hecho de que uno creería que porque vives, o sea, o que para vivir y estar conectado con la naturaleza tienes que vivir en el campo, porque pues si vives en una ciudad está difícil. Y sí, claro que vas a tener muchos más retos, o sea, definitivamente, pero es una decisión. O sea, uno puede estar conectado con la naturaleza desde lo que comes, desde cómo tú bendices tus alimentos, desde la gratitud con la que comes todas esas cosas y con la conciencia en la que dices, wow, todo esto vino de la tierra y ahora va a formar parte de mí, de mis células. Y ahora, o sea, de toda esta conciencia va siendo una decisión que no se toma directamente. O sea, no la tomas directamente en el sentido de que como es una relación, no solamente es una acción, son diferentes tipos de acciones, es una conexión
un poquito más compleja que solamente decir, ay, me encanta la naturaleza y tener un rosal en tu casa o algo así. O sea, es mucho más que eso, es literalmente decidir día a día, tomar acciones para agradecerle a la tierra, para conectarte con ella, para conectarte con tu propio cuerpo, porque tu propio cuerpo es naturaleza. O sea, nosotros somos naturaleza. La conexión con la naturaleza comienza desde nosotros, desde conectarnos con cómo nos sentimos, con cómo nos alimentamos, con cómo nos movemos. O sea, es parte de nuestra naturaleza el movimiento, todo esto, ¿saben? Y no necesariamente estar rodeado de montañas y de cosas va a hacer que todas las personas entiendan esto. Definitivamente que sí es una forma iniciática, como que irte a un entorno natural, evidentemente te comienza a despertar, pero tú ya de antemano vas tomando ciertas decisiones para ir abriendo tu conciencia, ir abriendo tu corazón ante todas estas cosas. Otra cosa que me di cuenta pues es que se necesitan médicos diferentes. O sea, aparte de que necesitamos médicos en lugares como estos, porque se sabe que la mayoría de los médicos, y más ahora con las especialidades y así, se están concentrando más en las metrópolis. O sea, hay más médicos en las ciudades que fuera de ellas, en otras palabras, aunque a veces haya más personas fuera de las ciudades que dentro de las ciudades. Y hay muchísima necesidad de médicos afuera, de médicos que no solamente estén dispuestos como que a atender o a recibir consultas y así, sino que literalmente se vean a sí mismos como maestros y que comiencen a educar a la población en temas de salud, y una educación holística, íntegra, sabia, que no solamente los asuste o que no solamente los regañe, porque me di cuenta que los pacientes, bueno, al menos aquí y también en México, o sea, no necesariamente solo aquí, o sea, es algo que yo he notado, que siempre están muy a la defensiva cuando no le entendieron a su tratamiento y no lo cumplieron tal cual. O sea, están muy a la defensiva porque generalmente los regañan. Y yo he escuchado literalmente esta expresión de que, no, es que me regañó la ginecóloga porque andaba caminando porque fui a la consulta en vestido y me dijo que me podía dar una infección vaginal y podía perder a mi bebé. Y yo así como que, ok, y o sea, y no solamente me llama la atención como que esta indicación, sino que me llama la atención la forma en la que se lo dice. O sea, porque dice que la regañó, que le dijo que no le iba a volver a atender. Obviamente tienen que atenderlos, o sea, porque es ilegal negar un servicio tú. Yo me quedo sorprendida, me quedo de verdad muy sorprendida por estas interacciones. Entonces ahí es cuando yo digo, es que hay que educar, porque claro que hay muchas cosas que las personas no saben. O sea, digo, si nosotros tuvimos que estudiar 7 años, o sea, yo ya llevo estudiando medicina 10 años. O sea, llevo 10 años de mi vida y todavía hay cosas que sigo aprendiéndolas porque el sistema no te enseña ese tipo de cosas. De hecho, hasta hace cierto tiempo todavía estaba herbología en la carrera de medicina aquí en México, y hace poquito, hace como unos 30 años, sí, hace como unos 30 años la quitaron, o sea, que ya no se enseña algo tan básico. Pero, y que sí, tú tienes que como que perseguir también tu propio conocimiento, tu propia línea, porque no hay, o sea, hay muchos diferentes tipos de doctores, ya más allá de hablando solamente de ramas médicas y de especializaciones, de tipos de atención médica. O sea, hay muchos tipos de atención médica y para cada uno hay pacientes, porque va a haber personas que van a preferir no tener esa responsabilidad y mejor que les den pastillas, y que si están descontrolados echarle la culpa al doctor que no les dio bien el tratamiento, o a las pastillas que no están haciendo bien efecto. O sea, definitivamente va a haber personas que busquen ese tipo de atención y va a ser la única que van a querer, y si tú les dices, no, mire, tiene que mejorar su estilo de vida, hasta se van a ofender. Pero hay otro tipo de pacientes y de personas que buscamos, porque me incluyo, digo, yo fui de ese tipo de pacientes también, que buscamos otra forma de sanar, no solamente empastillarnos o no solamente acallar nuestros síntomas. O sea, que sabemos que hay cositas más allá, ¿no? Y también va a haber médicos que van a dar eso, que van a querer dar eso. Y sí, o sea, me di cuenta que hay mucha necesidad de médicos así acá. Incluso vi malos tratamientos médicos que mandaban a las personas, y así como que, ay no, o sea, o personas que habían sido atendidas por personas que no eran médicos. O sea, incluso conocí a un señor que lo operaron, alguien que no era un médico. O sea, que nada más ahí lo metieron a un lugar y que le cobraron bien poquito, obviamente, y así. Pero pues ahí estaba también con complicaciones y cosas así.
Y pues era algo sencillo del ojo, o sea, era retirar una carnosidad que se llaman terigiones en el ojo. No era algo, digamos, de interno del ojo, o sea, ya no quiero pensar en otras cosas más que hacen. También me llegaron muchas personas que llevaban su control de la diabetes con una persona que había estudiado técnico en enfermería en un lugar, y ya después se vino al rancho y esa persona es la que le daba el control de la diabetes a todas las personas. Y cuando me muestran sus tratamientos es así como que, señor, eso ni es un tratamiento, o sea, ni siquiera eso no le ayuda para nada en lo que usted necesita. Y obviamente por eso llegaban así con un montón de complicaciones oftalmológicas, porque cero controlada estaba su enfermedad de base, que era la diabetes, por ejemplo, o hipertensión o cosas así. Y luego también digo, pero pues es lo único que tienen, o sea, es lo más cercano que tienen. Para ellos va a ser muy difícil gastar tiempo y gastar cosas y lo que sea para viajar de un lugar a otro, a tener una consulta médica en otro lugar, y luego para así hacerlo y que te traten así como que, sí, se va a tomar esto y así, porque luego así los trataban de que, sí, rápido, esto es lo que se va a tomar, o no hay consultas, o no hay medicamento, o no hay esto, no hay, o sea, de verdad sí es frustrante, o sea, sí es frustrante, pero eso es también lo que te saca las ganas de el poco tiempo que tú estés ahí, hacer algo diferente, tratar a las personas diferente, explicarles diferente, verlos de diferente manera. No podría. Y que algo que para lo que me sensibilizó mucho también haber estado yo enferma y haber también recibido ciertos tratamientos como muy agresivos o que no necesitaba, o que para los que todavía no estaba lista y que después tuve secuelas graves, ¿no? Pero bueno, sí, definitivamente hay mucha necesidad de médicos, y bueno, esa es otra cosa que de uno de los temas también que quiero ampliar después. Otra cosa, sí, les voy a contar una historia bien bonita. Les voy a contar la historia de una paciente que fue la última paciente que atendimos. Llegó de emergencia porque tenía una hemorragia en su ojo. O sea, cuando llegó ni siquiera se alcanzaban a ver como las partes anatómicas, porque ya estaba totalmente, o sea, expuesta toda la materia. Así estuvo bastante impresionante como de ver. En el momento, obviamente, a mí lo que me pasa es que yo en el momento en el que se necesita actuar, porque también estuve en el departamento de urgencias, también me llegaron personas que tenía que coser, que tenía que suturar, que tenía que limpiar. Obviamente me tocó entrar a cirugías, me tocó entrar de ayudante a cirugías, y pues obviamente ves todo lo explícito que es, ¿verdad? Estoy intentando no usar palabras, porque es que luego también aquí como que te bloquean ciertas cosas, o sea, como que cierto lenguaje que consideran como muy explícito o así, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que lo que me pasa a mí es que en ese momento tengo la mente así como que enfocada en eso, enfocada en parar el sangrado, enfocada en, no sé, hacer la sutura, enfocada en lo que se tenga que hacer en ese momento. Pero ya después, o sea, cuando ya como que ya o sea, ya se acabó, ya dejé al paciente en el lugar donde tenía que estar, lo que sea, y ya yo estoy yo sola conmigo, comienzan como que a llegarme las imágenes de lo que vi, y yo siento en mi cuerpo como dolor, o sea, como sensibilidad, así como que, ¡ay! No manches, o sea, como que me quedo de que yo sé que les dolió mucho, o sea, yo sé que les dolió mucho, no manches. Y obviamente es muy impotente no poderles quitar el dolor, o sea, que en el momento en el que todo está pasando, no se los puedes quitar, o sea, no siempre, claro. Muchos tal vez de los dolores con un morfinazo se quitarán, ¿verdad? Pero tú sabes también que eso no sería lo mejor para la persona. Entonces, a veces nada más tienes que estar ahí, acompañar y validar, y también decir, sí, yo sé que le duele, porque también he escuchado médicos, y lo escucho muy seguido, de que no duele, no es cierto, no te duele, no te está molestando, y es como que, eso, o sea, es que ¿cómo sabes? O sea, es que, o sea, evidentemente sí le está molestando, evidentemente sí le está doliendo, y de por sí ya es bien doloroso que no puedan como validar tu dolor, o sea, de por sí ya está siendo doloroso tenerlo, ¿no? Y luego aparte que no te crean, o sea, no, pero bueno, es otro tema. Entonces, bueno, así llegó esta paciente, y ella sí se notaba que tenía muchísimo dolor, o sea, estaba con la cara así desorbitada, o sea, literalmente bloqueada por completo, choqueada, no podía hablar, hablaba como que nada más en monosílabos, su respiración se veía como que estaba trabajosa, porque cuando te duele, cuando hay dolor, también hay taquicardia, la respiración se incrementa, o sea, también hay formas fisiológicas de medir cuando alguien tiene dolor, hay partes del cerebro que también se activan.
Bueno, el caso es que yo sí veía que ella de verdad estaba muy, muy incómoda, pero la única forma de ayudarle era operándola. O sea, porque tenemos que operar, sacar todo, limpiar, o sea, se tenía que hacer una cirugía y no podíamos realizarla en el lugar en donde estábamos. No teníamos el material, no teníamos los instrumentos para hacerla. Estábamos nada más mi compañera y yo, y nosotras así como que, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué vamos a hacer? Porque nosotros somos las únicas ahorita que podríamos hacer la cirugía, pero no tenemos los materiales, pero también hay alguien que mejor la podría hacer. O sea, si yo estuviera en la otra clínica donde estuviera y llegara algo así, yo no haría esa cirugía, la haría alguien especial, no sé, de oculoplástica, pues, o sea, un subespecialista. Pero en ese momento no había subespecialistas, o sea, solamente estábamos nosotros, y por el hecho de que no teníamos material, la referimos a la capital en donde estaba el material. Y entonces nos llegaron a decir sus hijos de que, ¿sabe qué? No podemos, o sea, no podemos llevarla. Simplemente no podemos, no tenemos el dinero, no tenemos el dinero para pagar ahí el procedimiento, no tenemos el dinero para ir a la capital, no tenemos el dinero simplemente. Entonces, ¿qué nos pueden dar para que ella ya no le esté doliendo? Y nosotros así como que, es que no hay, o sea, todo lo que les podamos dar va a dejar de funcionar en algún momento. O sea, no van a ser soluciones por el tiempo sostenido como para poderla ayudar. Y era una señora bien chiquita y estaba bien ancianita. Le preguntamos que cuántos años tenía y no sabían los hijos, porque la señora no tenía ni siquiera como papeles, no tenía credencial, no tenía identificación, no sabíamos su fecha de nacimiento, pero sus hijos decían que le calculaban que tenía como 80 o 90 años. Entonces, otra cosa que nos preocupaba era la anestesia, porque para dar una anestesia en ese peso no sabíamos cómo estaba la función renal ni nada como para dar una anestesia, porque no la íbamos a poder operar así, o sea, teníamos que sedarla. No, definitivamente no íbamos a hacer anestesia general. La anestesia general es cuando intubas y toda la cosa, porque pues no, o sea, eso sí no nos íbamos a aventar a hacer allá. En el quirófano que teníamos, pues es un quirófano de procedimientos que son mucho más pequeños, ¿no? Porque todos son de ojo. Entonces todas las anestesias son locales, nada más ahí en el ojito, son cirugías que pues nada más hacemos nosotros ahí, pues son como más pequeñas, ¿no? No es muy común hacer este tipo de cirugías en donde tengas que literal extirpar todo el contenido del ojo. Entonces no sabíamos qué hacer, y cuando nos dijeron que ya no podía la señora llevar que no podía, que nos iban a poder operar, dijimos, pues es que de a que no se opere y no haga nada y se quede con todo eso así, a que hagamos el procedimiento e intentemos buscar que nos manden material para hacerlo acá, pues vamos a intentar la segunda opción. O sea, porque no podemos dejarla que se vaya así. O sea, además eso se iba a infectar, y el ojo está conectado directamente con el cerebro a través del nervio óptico, y es muy, o sea, si dejas así todo expuesto y abierto, o sea, y expuesto a infecciones, fácil se te puede ir a una neuroinfección, o sea, una infección en el cerebro literal, y ahí sí ya, o sea, ya no solo está en riesgo tu visión, ya está en riesgo tu vida, ¿no? Entonces, literal, en esa situación están y yo no lo podía creer. O sea, yo estaba así como que, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Me acuerdo que mi amiga y yo le prendimos una velita a Crescencia, este es el nombre de la señora, y se los digo por si le quieren mandar de su luz y de sus rezos, porque sí, todavía los necesita. Pero, y ya, pues nosotros nada más pedíamos que ya no le doliera, porque la seguíamos citando hasta que nos mandaron el material, que duró como unos 4 días en que ya tuviéramos el material. Y así, entonces en esos 4 días venía todos los días a que le hiciéramos curación, la laváramos, le diéramos medicamento. En una de esas ya no tenían ni para comprarle como analgésicos, porque ya todo lo habían dejado preparado y apartado y dado para la cirugía. Entonces nosotros le compramos analgésicos, porque de verdad que la señora ya no podía, o sea, sí se veía que de verdad estaba batallando muchísimo. Entonces, la verdad, sí siento que funcionó mucho el haber rezado por ella. Yo creo firmemente en esto, pero porque ya lo he comprobado muchísimas veces. Muchísimas veces. Me puse así súper contenta el día anterior a la cirugía que llegó, y hasta se veía un poquito más relajadita. Ya llegó diciéndonos que no tenía dolor ni nada. Entonces llegó el día del procedimiento. Fue una cirugía larga para hacer una cirugía oftalmológica, que generalmente duran de 10 a 30 minutos máximo las cirugías. O sea, si mucho puedes llegar a durar 1 hora en ciertos procedimientos, pero ya es de que mucho. Y en esa cirugía duramos 3 horas y media.
sí fue una cirugía difícil. Y literalmente yo toda la cirugía estuve orando y así de que Dios, por favor, ayúdanos, Dios, por favor, Dios, por favor, por favor, Dios, por favor. Dios, por favor, por todo, ¿saben? Porque la anestesia estuviera bien, porque no le doliera, porque saliera bien la cirugía en sí, porque no se nos descontrolara con ninguna hemorragia, porque, o sea, literal por todo, ¿no? Al final la logramos terminar, la hicimos entre mi compañera y yo. Y no manchen, o sea, cuando terminamos ella estaba tan contenta, fue como que de pronto todo valió la pena, todo lo que habíamos pasado hasta ese momento en ese lugar, porque también hubo cosas difíciles, que es a lo que voy a llegar ahorita, la parte como que difícil de estar allí, pero de pronto solo por ese momento todo valió la pena, o sea, fue como que, ok, ya sé por qué vine. Y ahí es cuando tú te sientes también como un instrumento del universo. Y está bien bonito sentir eso, porque si tú has tenido instrumentos del universo en tu vida, o sea, personas que han llegado a tu vida y que la han cambiado así, a veces con una acción, y a veces son personas que no se van a quedar, que nada más aparecieron en ese momento y ya, ¿no? Si tú has vivido eso, sabes lo agradecido que uno se siente cuando eso pasa. Y luego aparte sentir que tú que tú aportaste algo así a la vida de alguien, es una sensación súper linda. Estoy muy agradecida por eso. Y sobre todo muy agradecida porque sí salió bien, o sea, porque funcionó, porque sí le pudimos ayudar. Ese día de la cirugía ella se fue sin dolor, estuvo sin dolor también al siguiente día, estaba súper feliz, hasta nos habló palabritas en español porque no hablaba español, entonces yo pregrabé ciertas como que frases en el celular que para mí eran difíciles de pronunciar, para decirle a ella como de que ánimo, ya vamos a terminar la cirugía, o cositas así que le grabamos de mensajes que su hija nos los grababa, porque pues la hija no puede entrar al quirófano, entonces se los grabamos y ya se los reproducíamos durante la cirugía y así, ¿no? También otras cosas que aprendimos nosotros así decir, como de que si tenía dolor, etcétera. Entonces ya cuando se iba a ir nos dijo así unas palabritas de que, por ejemplo, me llamó mucho la atención que se dio cuenta que su nieto estaba allí y ella no miraba porque pues traía parchadito el ojito que habíamos operado, y en su otro ojo ella tenía una catarata bien grandota que tampoco la dejaba ver, entonces prácticamente no veía. Y cuando terminó la cirugía, o sea, nosotros la bajamos, la sentamos en una sillita y el niño salió corriendo y se puso al lado de ella. Y me acuerdo que me dijo, nieto, me decía, y yo, sí, Cristina, ahí está tu nieto, y así, o sea, y el niño no cree que la había abrazado o algo así, o sea, no sé cómo se dio cuenta, pero nos dijo eso, nos dijo gracias, esa fue otra palabra que usó, que gracias, y la hija también, nos abrazaron, nos abrazamos, de verdad estuvo súper, súper bonito ese momento. Fue muy enriquecedor para el alma de los dos lados, o sea, porque ellos también sabían que hicimos como todo lo que pudimos, que estuvimos ahí para ellos, y nosotros pues también sentimos su agradecimiento, sentimos su alivio, estamos felices obviamente porque esto había terminado, pues dentro de lo triste, porque al final pues sí perdió su ojito, pero dentro de lo triste que había terminado bien, o sea que mínimo no estaba con dolor o con algo como con una secuela peor o algo así, ¿no? Entonces estuvo bonita esa historia. Esa fue nuestra última paciente, con eso nos despedimos. Y pues ella todavía sigue allí pues en su tratamiento de que nos infecta, así. Nosotros nos tuvimos que ir, llegaron otros colegas y que ahí a veces nos están informando de cómo va. Entonces pues sí, hay que seguir pidiendo por ella, porque para esto solamente es como que el inicio de todo lo que sigue después de ya haber hecho el procedimiento, que sí es como muy resolutorio en muchos sentidos, pero también pues todavía faltan cosas, ¿no? Todo lo de la recuperación, que no haya secuelas de otro tipo, que no haya complicaciones de otro tipo, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa es una de las anécdotas que les quería contar que no sucedieron. Hay otras bien bonitas, la verdad me llevo historias bien bonitas. Y bueno, todavía no me voy de Guatemala, todavía sigo aquí, aunque ya estoy en mis últimos días acá de este lado, pero igual quería aprovechar para en este ratito poderles grabar este video. Y ya regresando al set allá en México, a mi casita allá en México. Ay, no manches, es que digo eso y siempre extraño mucho a mis gatitas, pero así que demasiado ya quiero verlas.
Entonces ya regresando ya vamos a platicar sobre todas estas otras cosas que les dije, así que espérenlo. Y pues listo, eso sería todo. Espero que estén muy bien. Gracias por quedarse a escuchar. Y pues sí, para que le manden de sus rezos y de su luz a mi pacientita Crescencia. Se los va a agradecer mucho y yo también. Adiós.